La radiorrealidad de Iván Ruiz. Como la vida misma. Un Sunset en la radio realidad. Qué bueno es poder contar con la doctora Elizabeth Cruzeta. Buenas tardes, quien estará hablando con nosotros acerca de la vacuna del COVID y las embarazadas. Es el primer Sunset con una profesional femenina. Sí, ¿Verdad que nuestra sí? primera mujer en Bueno, el Sunset. usted está dando el primer Picasso Wow. en este. Bienvenida, qué placer tenerle. Muchas gracias. No, ahora me siento todavía mucho más, por así decirlo, honrada de que me invitaran. Si soy la primera mujer profesional que viene En al el Sunset. Sunset. Y hablar de temas femeninos. Díganos su área de profesión, doctora, para el público de la radio realidad, para entrar en tema inmediatamente. Claro, yo soy endocrinóloga ginecóloga. Si es ginecóloga ya sabemos el área. Pero Ventura, por Dios. Y también soy especialista en enfermedades tipo diabetes, tiroides y embarazo. Alto riesgo prácticamente. No, pues usted es una especialista realmente de muchas competencias y de áreas muy sensibles para la familia dominicana. Sí. Mire, ante la situación que estamos atravesando, que no es sorpresa para nadie, cientos de mujeres que se encuentran en esta etapa de embarazo atraviesan por un periodo de angustia, de incertidumbre. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué deben de tomar en consideración con este tema de la vacuna? Bueno, con la vacuna, como ya saben, todavía la OMS, la OPS, todos los organismos rectores de salud a nivel mundial, todavía ni siquiera en los niños o en adolescentes menores de 10 años en Estados Unidos y aquí menores de 18 están aplicando la vacuna. Con las embarazadas tenemos el tema que las embarazadas no son objeto de estudio. Es decir, nosotros no podemos probar, por ejemplo, un medicamento nuevo en una embarazada. Nosotros no podemos probar una vacuna en una embarazada. Nosotros primero tenemos que ver cómo la vacuna actúa, cuáles son las consecuencias, cuáles son todas las cosas que puede causar antes de nosotros poder aplicarla a la embarazada. Ahora bien, nuestra Sociedad Dominicana de Ginecología Obstetricia emitió un comunicado cuando estuvimos próximos a llegar las primeras dosis de las vacunas, en las cuales nos daba libre albedrío a los especialistas para nosotros indicarle la vacuna a aquellas pacientes que nosotros consideráramos que estuvieran en mayor alto riesgo de poder complicarse con el COVID o de que fueran una población de muy alto riesgo. Dígase aquellas pacientes, por ejemplo, que tienen algún tipo de comorbilidad, algún otro tipo de enfermedad crónica, que nosotros entendamos que la paciente, si en algún momento puede tener COVID, puede complicarse hasta la muerte. Hay algunos países, creo, no sé qué ciudad de Estados Unidos, o ahora me falla el dato preciso, que ya, o algún laboratorio que ya comenzó a hacer pruebas en embarazadas. ¿Tienen el dato preciso? Si mal no recuerdo, la única que está en esa fase es la vacuna de Pfizer. Sí. El punto está en que Pfizer tiene o ha tenido las complicaciones de que, por ejemplo, en los adultos mayores tuvieron unos cuantos casos en asilos de ancianos que tuvieron mucha alta tasa de pacientes que tuvieron, complicaciones hasta la muerte, lamentablemente. Incluso se emitió una vez un comentario que la vacuna de Pfizer, que por favor no se le administrara a los pacientes adultos mayores de 65 años con algún tipo de comorbilidad, algo bastante penoso, porque uno sabe lo que cada país y lo que cada laboratorio ha hecho para tratar de conseguir una vacuna, para tratar de parar esta pandemia. Ahora bien, ¿cuál es el punto de las embarazadas? Que a pesar de que se esté probando en embarazadas, será un estudio bastante pequeño. No se puede utilizar una población muy alta en embarazo porque tenemos que tener en cuenta que es una nueva vida, que estamos tratando de probar qué es lo que sucede. También se está tratando de hacerlo en una edad gestacional en la cual ya el bebé esté formado totalmente, dígase después del segundo trimestre. Eso es más o menos después que la paciente tiene 5 a 6 meses de embarazo. Y esa paciente debe ser seguida incluso un año después de haber dado a luz, de haber parido. Y el paciente, ¿por qué? Porque también tiene... el ¿Perdón? bebé también. Y darle seguimiento al Sí, bebé por también. eso debe seguirse un año después del parto,
para ver si existe algún tipo de complicación en ese bebé. Doctora, ¿y tiene conocimiento si alguna embarazada dominicana se ha puesto la vacuna? O sea, de ese nicho que No, usted describe de que no, de alto riesgo. no se ha dado todavía. Y otra No se ha pregunta, vacunado a ninguna embarazada todavía, una pregunta, lamentablemente, en doctora. nuestro país. Una pregunta, porque estamos hablando de la vacuna, pero ¿cuál es el tratamiento que se le debe llevar a una embarazada si da positivo al COVID? Se da dependiendo de la gravedad que tenga en el momento del COVID, porque nosotros bien sabemos que tenemos pacientes que ni siquiera se dan cuenta que le dio el COVID. Eso es como tan raro en esta pandemia. Por eso es que sabemos tan poco y que todavía tantas personas se nos siguen muriendo de esta enfermedad, porque no sabemos cómo va a reaccionar cada persona ante la pandemia. Ahora bien, se utilizan prácticamente los mismos medicamentos que se utilizan en una paciente que no esté embarazada, con la prerrogativa de pensar en qué semana de embarazo está. Siempre se piensa en el bebé, siempre se piensa en la potencial efecto que puede causar cada medicamento, porque aunque sea un acetaminofén, tiene efectos secundarios. Si la paciente está con síntomas de leve a moderado, se maneja ambulatoriamente. ¿Ambulatoriamente qué es? Se le da vitamina C, se le da medicamentos para la tos, se le da medicamento para la rinitis, las alergias, si en este caso la tiene, se le da medicamento para el malestar general. Si la paciente llega ya con síntomas graves, la paciente se ingresa, la paciente se le dan sus tratamientos de hidratación, la paciente, si hay que ponerle esteroides, se le pone. Si hay que intubar la paciente, también la paciente llega a intubación y a cuidados intensivos. Madre mía. Lo que se hace en cuidados intensivos es valorar otra vez cuántos meses tiene la paciente para verificar en dado caso si se puede o no hacer un desembarazo y que ese bebé pueda sobrevivir, porque como bien sabemos, los medicamentos que se utilizan para nosotros, por ejemplo, intubar un paciente, son medicamentos que también llegan al bebé y que así como duermen a la madre, en un momento determinado pueden hacer depresión respiratoria en el bebé y el bebé también puede fallecer. Aunque está muy tiempo, doctora, le voy a hacer una... Ahí entra la cuestión esa de las tres causales. Ahí entra las tres causales. Correcto. Yo le quiero hacer una Correcto. pregunta, pero le hago una pregunta y vamos a escuchar los números para las personas que nos están oyendo si quieren hacer una pregunta. Le dejo esta Aprovechen, pregunta y vamos a ver qué piensa la gente. Se ha podido establecer, aunque es muy temprano la pandemia y todo esto, si una embarazada al momento transmite al feto el COVID, si se infectara. Vamos a ver qué piensa la gente. Hazte sentir, porque ¿quién calla la calle? 539-8930. 539-8930. 809-539-8930 es nuestro número aquí en cabina y Gray pues tenía una inquietud y la sacamos a la calle, que es... Para los que nos siguen en la plataforma también. Sí, claro, para quienes nos Si hay sintonizan a preguntas por través ahí. de YouTube, a través de la Radio Realidad, saber qué piensas, tu posición, si una mujer embarazada contrae el COVID, si le transmite. Si se ha determinado eso si ya, se ha doctora. determinado eso. Si infecta al niño en el vientre. Para responderte, sí tenemos un estudio en Francia, en un hospital de Francia. Se tomaron alrededor de 2.800 pacientes que tuvieron COVID. Eso fue en el año pasado, más o menos septiembre, octubre, desde que inició la pandemia hasta ese corte. Y sí se visualizó un solo caso de transmisión a través de la placenta hacia el bebé. ¿Cómo se determinó esto? Se determinó tomando sangre del cordón umbilical cuando el bebé nació, de la sangre de la madre, de la placenta y del líquido amniótico donde está el bebé en contacto con la madre. Ajá. Y vieron que las titulaciones más altas del virus se encontraban en la placenta. Y asimismo, el bebé resultó positivo para COVID, tuvo manifestaciones que consistieron en disminución de los movimientos, no bebía, no lactaba, Wow. le dio fiebre, pero afortunadamente tuvo solamente síntomas leves y luego de 15 días, negativo totalmente y su madre también. Pero sí, se vio ese caso, todavía no se han documentado más porque como sabemos tampoco, ese es el primer estudio que sale y se publica con un primer contagio vía placentaria de una madre hacia su bebé. Un dato importante porque me imagino que la ciencia médica le dará seguimiento a este niño por largos años para ver su estado evolutivo o si al adquirirlo en el vientre de la madre pudiera generar alguna inmunidad en materia de este virus. Cuando viene a ver, sirve su sangre para generar algún... Correcto. Él todavía está siendo seguido por esa misma causa para valorar si se quedó con la inmunidad
que la que nosotros tanto hablamos, para ver qué tanto le dura, para ver exactamente qué pasó en ese bebé y si en dado caso nos pueda servir, como tú bien dices, para un día científico. Claro, Así un es. objeto de estudio. Tenemos a la doctora Elizabeth Cruzeta, ginecóloga, hablando del tema del COVID en la mujer embarazada. Si tú, que nos escuchas desde cualquier parte del mundo, tienes alguna inquietud, es el momento de hacerte sentir. 809-539-8930. Doctora, ¿hay algún vínculo de las reacciones en mujeres que tengan contagio del COVID con algo que tenga que ver específicamente con el tema ginecológico, más allá de los embarazos? Sí, la mayoría de las pacientes que han presentado COVID, por lo menos en mi consulta, puedo hablar por mi consulta y por las pacientes que he visto a nivel público, han tenido la mayoría irregularidades menstruales, Ah, problemas sí. hormonales. Sí, Oh. la mujer tiene esa característica. La mujer Ujú. es muy hormonodependiente y las hormonas de las mujeres son muy estresantes. Con cualquier cosa la mujer puede cambiar su ciclo. Si te das cuenta, nosotros siempre preguntamos, ¿cambiaste de trabajo? ¿Estás estresada por algo? ¿Tienes algún tipo de problema? Porque el estrés, tanto emocional como físico, puede irregularizar la funcionabilidad hormonal que tiene la mujer. Por eso dicen las mujeres somos muy emocionales. Sí, no, y Y se debe, qué yo bueno que creo, son así, también a esa parte. qué bueno que son así porque es el balance de la vida. Es así. Doctor, estadísticamente, aprovechando su presencia, ¿ha habido alguna variación en la menarquia, en la población infantil femenina de nuestro país en más temprana edad o más tardanza? ¿Cómo están las...? Sí, más temprano nos estamos igualando a los países anglosajones, lamentablemente. En Estados Unidos ya se ve que, por ejemplo, una niña que comienza a menstruar a los 8 o 9 años se considera normal. Incluso la Sociedad Internacional de Endocrinología y Pediatría hace más de 10 años disminuyó la edad de inicio de la adolescencia Ujú. en las mujeres. Antes era a partir de los 10 años, ¿Y ahora es ahora? a partir de los 8. ¿Cómo va a ser? Adolescente. Sí, Oh, sí. dado este Es por el ciclo, tema. dado el ciclo hormonal. Sí, sí, es por el tema Ujú. de que hay un aumento en la obesidad infantil. Sí. Y como todos sabemos, las hormonas son todas precursoras de los lípidos, de los colesteroles, de las grasas. Ajá. Entonces se comienza a funcionar más tempranamente, lamentablemente, la funcionabilidad sexual en cuanto a hormonas se refiere. Por eso nosotros vemos niñas que lamentablemente tienen el cuerpo de una mujer, aunque la mente no la tengan igual, Ujú. porque desarrollan muy tempranamente. Y ya en este tiempo, a partir de los 8 años, se considera que una niña puede tener menstruación. Antes de eso, se considera pubertad precoz. Por ejemplo, yo, bueno, estoy casi haciendo una consulta. Yo tengo una niña de 12 años que tiene el conflicto, la situación de las tiroides. Okay. Hipertiroidis, hipo o hiper. O sea, hipertiroidismo, que son de las que producen obesidad. No, hipo. Ah, hipo, Hipo. ok. Hipo. Es una situación bastante difícil de manejar. Sí, Doctora. es bastante difícil. ¿Qué es lo que está porque en generando realidad, ¿Qué es lo que está generando que cada vez vemos más casos? de problemas de tiroides. Sí, en la infantil. No, en realidad lo que pasa es que ahora lo estamos estudiando más. Pero si nos ponemos a pensar y a hacer una comparación de antes, nosotros teníamos muchas niñas hace 20 años que eran gorditas, que eran lentas, que eran pacientes que se les caía mucho el pelo, que les faltaba la última orillita de la ceja. Y nosotros le encontrábamos como niñas que eran totalmente normal, o niñas que, por ejemplo, eran lentas en el aprendizaje en la escuela o que dormían mucho. Lo que pasa es que antes no se estudiaba tanto como se estudian ahora. Ahora tenemos una cultura de seguir llevando a los niños al pediatra y el pediatra siempre da la voz de alarma. Pero en realidad los problemas tiroideos, todos, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, como casi lamentablemente todas las enfermedades. Entonces ahí viene el caso de que ahora, como nosotros estamos pasando por una evolución en cuanto a la alimentación, a una vida sana, al ejercicio, nos damos cuenta que la niña
está pasadita de peso, que la niña tiene algún tipo de problema para dormir, que come poco pero aumenta de peso rápidamente y eso no está a la voz de alarma. ¿Y desde Pero qué antes edad, teníamos muchos casos y no lo diagnosticaban. y desde qué edad recomienda usted entrar en tratamiento con la levotiroxina y eso? O sea, dado supuestamente porque 8 o 12 años. Claro, es algo bueno que nosotros sigamos llevando a los niños al pediatra. Si se dan cuenta, cuando uno tiene un bebé, se supone que todas las citas son mensuales, ¿verdad? A todas las que fuimos madres nos tocó ir todos los meses hasta el año. Y a todas, se supone, a todos los niños que nacen, ya está protocolizado que se les realicen hormonas tiroideas al momento de nacer. Y luego, cuando ya el bebé tiene 1 año, se le vuelven a realizar. Y cada vez que el bebé por lo menos vaya a su cita con el pediatra, debe de hacérsele prueba tiroidea. ¿Cuándo se debe de empezar el tratamiento? Si el pediatra lo necesita, se le pone desde que el pediatra lo requiera, porque lamentablemente la hormona tiroidea es necesaria para todo tipo de metabolismo en el cuerpo, incluyendo para la síntesis de las hormonas y de las neuronas. Es un niño que va a necesitar aprender, que va a necesitar avanzar en la escuela y que se va a quedar atrás, que no va a aprender lo suficiente y que uno va a pensar que es que al niño no le gusta estudiar y no es eso. Que el niño tiene un problema hormonal que no le permite asimilar adecuadamente las clases, que no le permite llegar hacia donde están sus amigos. Estamos O conversando. sea, a cualquier edad. Estamos conversando con la doctora Elizabeth Cruzeta, ginecóloga, particularmente y especialmente tratando el tema de las vacunas del COVID y las embarazadas. Doctora, para cerrar, un último mensaje con las embarazadas y el cuidado frente al tema del COVID. Siempre les digo a mis embarazadas y a todas que a pesar de que estemos en pandemia, tus chequeos prenatales deben de seguir con tu especialista. No te quedes en casa porque hemos tenido un alto índice de complicaciones en mujeres embarazadas porque le han tenido muchísimo miedo y el miedo es desinformación. Si tú te educas, si tú buscas orientación con tu médico, puedes salir a hacer tus chequeos. Ahora bien, el dominicano le encanta estar en la calle haciendo lo que no debe de estar haciendo, ¿verdad? Porque ¿qué hace una embarazada en la calle, por ejemplo, que no sea al supermercado a comprar No, comida? doctora, Yo me nuestros pregunto. barrios, no, doctora, nuestros barrios populares están llenos de mujeres embarazadas que no tienen dónde estar, que tienen que salir del callejón. No, pero ¿qué hace una embarazada y que es un teteo? Oye, que una embarazada es un teteo, doctora. Exacto, sí. ¿Qué es una embarazada en esto? Yo me quiero explicar. Por eso quedó embarazada. Sí, entonces Qué nosotros barbaridad. estamos viendo de verdad un aumento en el caso de las embarazadas. Ujú. Lo que pasa es que, como sabemos, a veces tardamos un poco en hacer el diagnóstico porque son pacientes que a lo mejor no tienen los recursos adecuados, a veces las pruebas se tardan un poquito en llegar. Ujú. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos orientados, nos estamos cuidando, pero no nos estamos cuidando lo suficiente. Y es increíble pensar que un virus que se mata, que se elimina, que se previene con el simple lavado de manos, nos ha afectado de una manera tan grande. Hablamos con la doctora Elizabeth Cruzeta, ginecóloga, y nos actualizó frente al tema del COVID en el embarazo. Muchísimas De gracias. una manera efectiva, doctora. Comunica muy bien, doctora. Deberíamos de tenerla Ay, aquí. gracias. A ella le toca, compañero, el doctor personal. Muchísimas gracias, Gracias. doctora. Será hasta una próxima. La radiorrealidad de Iván Ruiz. Como la vida misma.